Hola, bueno, acá estamos con un nuevo video, hoy con una información exclusiva para responder, no sé si responder o orientar algunas de las preguntas que la humanidad siempre ha tenido y vamos a hacerlo esto bien neutral, que básicamente se titularía ¿por qué Dios? ¿Y qué pasa si, por qué tengo que creer en Dios? No vamos a hacerla, como digo, bien jodido, bien neutral, bien complicado. ¿Y por qué tengo que creer en Dios? ¿No? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Y por qué tengo que creer en Jesús? Hay tantas religiones, hay tanto que creer. ¿Por qué tengo que creer en eso? Si la ciencia da... aparte, muchos de los cristianos me dicen, lo que pasa es que la Biblia lo dice. Y pues si fue escrita por hombres. Vamos a responder a eso. ¿Por qué tengo que inclinarme y creer en esas cosas? ¿Por qué debería? Y si no quiero, ¿qué? No, voy a hacerlo bien así. Cosa de que cualquiera pueda simplemente agarrar la información y decir, la tomo, la dejo, o la idea acá es contemplarla. El mensaje se debería titular Creer o reventar, pero no, porque inclina la balanza a creer. Pero yo no quiero que vos creas lo que yo te digo, solamente quiero que contemples unas cositas y esto va a ser muy científico aparte, porque me gusta mucho la ciencia. Así que, bien, vamos a empezar. ¿Por qué debo creer en Dios? Bueno, la mayoría de la gente dice, o aquellos que están como con cierta oposición, como con cierta más tirando a la creación de un, por decirlo, Big Bang o algo así. Bueno, vamos a ver por qué. Primero, ¿por qué debería creer en Dios? Vamos a ver qué dice la ciencia. Bueno, algo que está ya medio cliché, ¿no? O soy yo que busqué mucha información, pero escuché mucho sobre el principio de causalidad. Dice que es filosófico y científico y que todo efecto tiene una causa y es inviolable. Disculpen que lea, voy a leer ahí porque tengo mucha información, no me la grabé toda de memoria. ¿No? Steven Weaver, dice cosmólogo físico ateo, dice que en 3 minutos el 98% de la materia apareció. Como si alguien hubiese dado la orden, ¿no? Si buscamos los dos principios, nada pasa por casualidad. O sea, si una hojita se me cae, si acá viene una hojita, una plumita, onda Forrest Gump, no viene por casualidad. Se le cayó una paloma, la trajo el viento, la gravedad la trajo, hay una causalidad de todo. O sea que el universo no pudo aparecer así sin que alguien o algo hubiese dado una orden, ¿no? La teoría del Big Bang fue expuesta por George Lemaitre, que era un sacerdote católico, como para explicar la formación. Después el ateísmo o el ateo científico, quizás sin mala intención, la agarró, listo, fue así, y no fue como dice la Biblia. Pero ninguna se contrapone a la otra, simplemente explica más o menos cómo fue. Así que eso es para empezar. Según la ciencia, digamos, te tira la posibilidad de que haya un creador o algo porque no pudo del universo aparecer porque sí. Algo o alguien tuvo que haberlo creado. Eso dice la ciencia. O sea, el ateo no está en contra de eso. ¿Y por qué debo creer que Dios creó al hombre? Si somos imágenes o semejanza, eso lo dice la Biblia, fue escrita por hombres. A ver qué dice la ciencia. Francis Collins, ¿no? Habla de un proceso matemático rigurosísimo en el código del ADN para ser neutrales. El 90% de la secuencia genética que tenemos es exactamente igual a la de un chimpancé. O sea, somos 90% iguales a un chimpancé. Pero eso es como decir la genética, ¿viste? Como decimos, tiene la nariz del papá y la nariz del abuelo. O sea, somos físicamente parecidos, muy parecidos. No alcancé a estudiar si hay, qué pasa si hacemos una transfusión de sangre, qué pasaría, no sé. Sé que lo intentaron con una vaca en la Edad Media y resultó mal. Pero de ahí a que un simio se convierta en un ser humano. Bien, ahora hablemos ahora del ácido diosílico nucleico, que es el ADN. Bill Gates dice que es el mejor software jamás creado. Siever Myers apunta a un diseño inteligente. Dice que fuerzas físicas y químicas no tienen la capacidad de crear secuencias de símbolos únicos, impredecibles y no repetitivos y que contengan textos o códigos cargados de información con orden específica y que este diseño es el producto de una mente inteligente, ya que una célula contiene la información de más de 1000 enciclopedias.
también explicaría por qué, si hubiese un creador, no, si hubiese, por qué una huella digital es irrepetible en la historia de la vida. Nunca, ninguna, jamás una huella digital se repite. Como si un creador te hubiese dado una identidad única. Como si hubiese, no digo, si hay un creador, sería interesante contemplar esa opción. Bueno, está bien, listo, me super convenciste, existe un Dios, joya, ¿y por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que confiar en lo que dice la Biblia? No puede ser otra cosa, Dios. No puede ser un cebú, un toro de oro, no puede ser otra cosa, Dios. ¿Por qué tengo que ir a no puede ser mujer, Dios? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Y hacerle caso a lo que dice la Biblia. O sea, me recontra convenciste que hay un creador. Sí, perfecto. Bueno, vamos a ver qué dice la arqueología sobre la Biblia. Está muy buena, está interesante, me encanta. Comparaciones entre la arqueología, qué tan confiable es el texto bíblico. Porque toda la creencia, la fe cristiana por lo menos, se basa, incluso el calendario, antes, después de Cristo, casi la historia misma se basa en lo que está en la escritura. ¿Y qué tan confiable es eso? ¿No será que no había otra cosa en qué creer y agarraron eso? Bueno, vamos a ver qué dice un poco la arqueología. En 1830, Robert Taylor encontró un prisma en la ciudad de Nínive que describe 3 campañas militares del rey de Judá. Y menciona al rey Ezequías, y la misma historia se encuentra en 2 de Reyes 18, del 13 al 37. Simplemente esto para comparar la veracidad histórica entre cosa y otra. La tabla del faraón Sesostris, en 1900 a.C., menciona una reforma agraria, hambruna, centralización de bienes. Los mismos datan en la historia, coinciden con un poco con, repito, reforma agraria, hambruna, centralización de bienes. La historia de José en la Biblia. Simplemente para ver que la historia fuera de la Biblia coincide con la historia, o sea, no es un cuento porque sí. Ahora, hay una otra tabla que no la puse acá porque no es confiable, porque está partida, está rota, se reconstruyó más o menos y habla de un faraón que ni siquiera lo puse porque no recuerdo el nombre. No sé si... no me acuerdo. Pero habla sobre esclavitud, como que tuvieron que desterrar esclavos de ahí porque no sé qué. Y habla de unas plagas, ¿viste? Pero no es confiable. Y pese a eso, el dogma egipcio no va a decir el Dios de los esclavos nos pisoteó. No pudimos contra, no va a decir eso, ¿no? Porque hay mucho orgullo, mucho ahí, somos los mejores. Entonces, no, aunque hubiese pasado, no lo va a decir jamás. Así que bueno, la única texto como verídico de eso no es confiable, así que no es confiable. Pero sí hay algo que habla sobre esclavos. Lo que pasa es que la parte de esclavitud fueron muchos pueblos, no solamente los hebreos. Pero la arqueología y la Biblia están en misma línea histórica, eso es lo importante. Bien, de que fue escrita por hombres. Vamos a ver qué dice acá. Según la arqueología o la crítica textual, dice que el Nuevo Testamento es la pieza con más riqueza textual que hay. Tácito, historiador romano del siglo XV, menciona a Cristo. Según los historiadores, hay de más de 5.843 manuscritos del Nuevo Testamento comparables, y eso se conoce como la crítica textual, más que cualquier otro manuscrito antiguo. Juan Calvino decía que ningún testimonio ha sido sellado con tanta sangre. El libro de Josh McDowell es súper recomendable, hay videos también. Josh McDowell decía que ¿quién daría su vida por una mentira? Él lo explicaba así, que hay que, este es el tema. Para que un texto pueda ser comparado, un texto histórico, tiene que haber varias copias cercanas a la original. Si por ejemplo, hay una parte que está más, no me quiero saltear. Ahora, los 66 libros, escucha esta, los 66 libros de la Biblia, pues la Biblia, por el que no sabe, son 66 libros así. Fueron escritos en más de 1500 años. La pregunta que los historiadores se hacen, que no les entra, ¿cómo hicieron tantos autores de distintas profesiones para hablar lo mismo, del mismo tema, en distintos idiomas, con diferentes niveles académicos, y nunca se tropezaron? ¿No?
R.S. Sproul decía que es una pieza de literatura sobrenatural y que Dios da testimonio de ser el autor. ¿Quién inspiró a estos tipos para escribir lo mismo durante 1500 años? Y que nunca se tropiecen, que nunca se contradigan y que hablen el mismo tema. Y repito, en distintos tipos de niveles. O sea, como si de golpe tengo una inspiración y continúo el texto de otro que ya falleció. Y hay como si hubiese un solo, por eso siempre se dice, Dios es el autor, porque es como que hay un hilo incorruptible en la escritura. Por eso los historiadores quieren desvirtuarla y no pueden. ¿Y qué dice la ciencia sobre el contenido bíblico? Porque puede ser todo mucha literatura, todo muy lindo, muy poético, como si fuese un super libro de autoayuda histórico. Pero ¿qué dice la ciencia? Mejor dicho, ¿qué dice la Biblia de la ciencia? Vamos a ver. Que la Tierra es esférica, ¿no? En un descubrimiento es esférica. Isaías 40:22 habla sobre la rotación que Dios tiene sobre la nada, que Dios tiene el mundo sobre la nada. Lucas 17, el Evangelio del 34 al 36, habla del día y la noche simultáneamente. Cuando dice que en la misma hora uno está durmiendo y otro está en el campo trabajando en ese mismo momento. Pero ¿cómo? Si la Tierra es plana, estamos hablando de... Si la Tierra es plana hasta la época, ¿cómo estarán durmiendo y trabajando al mismo tiempo? Entonces ya Jesús estaba hablando sobre que hay un sol que está haciendo esto, que será de día de un lado y de noche del otro. Eso no se conocía en esa época. En el siglo XIX descubrieron que la creación se compone de partículas atómicas. En Hebreos 13:11 habla justamente de que Dios hizo lo que ve de lo que no se ve. 3. Dimensiones exactas de navegación. No toda nave, toda embarcación tiene que tener sus 6 veces su ancho para estabilidad. Si bien eso es bastante moderno, esas dimensiones exactas están hace 4500 años en Génesis 6:5. Génesis 6:5, cuando Noé va a hacer el arca, hablamos de que nunca se hizo un transatlántico en la historia y las dimensiones exactas están ahí. Bien, en 1970 los oceanógrafos descubrieron que hay fuentes en los océanos, que hay como fuentes en los océanos. La misma descripción está en Job 38:16. Yo les paso el versículo, así pueden buscarlo. Job 38:16. 5. El cuerpo humano se compone de 28 elementos de la tabla periódica. Paso algunos que son. 65% del cuerpo es 65% del cuerpo es de oxígeno. Es de oxígeno. 65% del cuerpo es de oxígeno. 18.5% es carbono. 9.5% es de hidrógeno. 3.3% es de nitrógeno. Y sigue con calcio, fósforo, potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro. A que no saben en dónde se encuentran exactamente los 28 componentes. En el polvo de la tierra. En Génesis 2:7 dice, Dios hizo al hombre del polvo de... Mucha casualidad, ¿no? O sea, está bien todo recontra poético, pero son demasiadas casualidades. 7. Que la tierra flota. Algo que, bueno, obviamente, cuando más o menos se descubre, la Edad Media, no recuerdo la fecha, que la tierra es esférica, que es redonda, pero Job 27:7 dice que Dios sostiene la tierra sobre la nada. Eso no se conocía en la Edad Media. Estamos hablando de miles y miles de años. Sabiduría milenaria. ¿Quién les inspiró para que dijeran eso? Como que capaz que hay un Dios. No sé, puede ser. Ahora, esto se descubrió posta a posta cuando hace 40 años atrás, más o menos, el hombre fue a la luna y finalmente pudo verla así, a la Tierra sobre la nada. 8. En 1666, Isaac Newton descubrió que la luz se divide, que la luz puede dividirse. La pregunta profunda, ¿no? Bueno, lo vimos en la escuela, ¿no? Que ponías el prisma y que así salía el arco iris. La pregunta es ¿por qué el cielo es azul?
Lo que pasa es que el ojo humano solo puede detectar la luz azul, o sea, la luz blanca del sol se divide en 7, el ojo humano solo ve el azul, por eso el cielo es azul. Qué educativo. Ahora, en Job 38:24 habla de por cómo la luz puede dividirse. Repito, miles de años antes que Isaac Newton. Matthew Maury, que es el padre de la oceanografía, dice que descubrió los senderos de los mares y las corrientes oceánicas. Como que los mares, no es que la marea va como va, sino que hay senderos específicos que los usa, las rutas marítimas se hacen base a eso. Esto fue, repito la fecha, bueno, fue hace bastante poco, 1970 por ahí, pero en el Salmo 8:8 habla también de los senderos de los mares. Demasiada coincidencia. Ahora, 10. Híparo, astrólogo en 1500 a.C., contó 1026 estrellas. Ptolomeo en 1500 después de Cristo contó 1056 estrellas. Kepler en 1600 contó 1005 estrellas. Ahora, el ojo humano solo puede contar 4000 estrellas desde cada punto de la Tierra. Carl Sagan contó, ahora ya más este siglo, contó 25,6 billones, que será como poner un 25 con 21 ceros, pero llega a la conclusión de que son incontables. O sea, siglo tras siglo la gente quiere contar cuántas, pero en Jeremías 33:22 en la Biblia dice, incontables son las estrellas. Mucha casualidad. Demasiada casualidad. Está interesante lo que dice en la Biblia, ¿no? Ahora, ¿por qué no creer a veces? ¿Por qué a veces no creen? Vamos a ponernos más, ya nos pusimos arqueólogos, físicos, vamos a ponernos un poco más psicólogos. Ateos como Hume, Nietzsche, Sartre, Freud son los ateos más importantes de la historia. Casualmente, todos tuvieron un padre que abusó física y emocionalmente o los abandonó o lo vieron morir de chico. Eso se conoce como en el área terapéutica como la herida del padre. Te voy a hacer una pregunta, ¿no? Si sos una persona así que no creo en Dios, ¿cómo está la relación con tu padre? ¿Tenés una relación fría, distante? ¿No fue el padre ejemplar? Y hay una negación a creer en Dios, qué casualidad. Fíjate, cuando más jodida es la respuesta ante la creación, a la creer un Dios, fíjate cómo está, ¿no? Con mucho cariño, amor y respeto, ¿no? ¿Cómo está la situación con su padre? Algo pasó ahí. Casualmente es así. Pero científicos como Herbert West, Sam William Ramsey, Francis Morris y C.S. Lewis son escépticos que empezaron a creer cuando se pusieron a bajar un cambio, digamos, dieron el brazo a torcer y empezaron a ver realmente la información y a estudiar las evidencias. Ahora, ¿y qué pasa si Jesús no murió? Está bien, sí, loco, sí, todo. Creo en la Biblia, creo en Dios, creo en Jesús, creo en todo. Pero ¿qué pasa si Jesús no murió? Porque puede ser que la fe cristiana esté basada en que Jesús no murió. Entonces lo vieron caminando y dijeron, resucitó. Inventemos la fe. Puede ser que haya que no murió. Hay una teoría, se llama la teoría del desmayo. Ahora, más de 1.000 millones de musulmanes creen que Jesús no murió porque lo dice el Corán. El Corán dice, en la religión musulmana, que habla de Jesús que no murió. De hecho, el Corán se escribió 6 siglos después de Cristo. Recuerden lo de la crítica textual. Data la fecha. Esto fue escrito 6 siglos después. O sea, pasó mucho tiempo del hecho a la escritura. En el libro de Surah, en el Corán, en Surah 458, porque también tiene versículos, habla de dice que, a ver si lo dice, Surah 458, que Jesús, profeta de Alá, hijo de María, fue crucificado, no murió, bajó y siguió predicando. Una cosa así dice. Pueden buscar literalmente Surah, se escribe Surah con H, 458. Y menciona a Jesús. Ahora, ¿han estudiado alguna vez cómo funciona la tortura romana? Nos ponemos científicos físicos.
¿Cómo puede ser que alguien sobreviva a una tortura romana? Para empezar, la flagelación romana, esto va para cualquiera, no es que Jesús, para cualquiera. Cualquiera que reciba la flagelación romana desde el punto de vista histórico de cómo era algo animal, era una cosa inhumana. O sea, era azotado con un látigo que se llamaba flagrum, y según la descripción, dice que los tejidos de la espalda eran los huesos de la espalda, la carne era tan maltratada que los tejidos quedaban expuestos, los órganos quedaban casi expuestos, o sea, se le veían las costillas prácticamente. De hecho, muchos dicen que la pasión de Cristo fue light, que en realidad fue mucho más grave. Ahora, si uno era crucificado, ¿por qué era tan terrible? Porque si uno era colgado de la cruz así, y solamente se sostenía con los brazos, hay algo que se llama el fallo cardiopulmonar. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo hacías para respirar? De hecho, yo hago gimnasio para hacer la muscle up. Me canso justamente por eso, porque estoy colgado y cuando respiro, ¿qué tengo que hacer? Esto. Y Jesús tenía que hacerlo durante horas, todo el tiempo, para respirar. Y tenía que rozar la espalda sobre el madero una y otra vez, hasta que finalmente la víctima se cansaba y terminaba muriendo por asfixia, lo que es el fallo cardiopulmonar. Y por si fuera poco, los historiadores confirman que de hecho era una forma de eliminar rápido a la víctima, una forma de piedad. Por favor, mátenme, de pinchar con la lanza, y dice la escritura que salió agua y sangre. Lamento a los fans del Sagrado Corazón, esto no fue ningún milagro, se llama derrame pericárdico. Cualquier víctima que la pinches en los pulmones o en el corazón, muerte por asfixia, va a salir sangre y agua. No era agua bendita de la vida, calculo que sí de Jesús está bendita, pero es normal que pase eso. Pinchar cualquier cadáver asfixiado y va a salir agua y sangre. Ahora, negar la existencia de Jesús no hace que Él desaparezca, solo demuestra que no habrá ninguna evidencia que te convenza, porque vos ya decidiste creer que no murió. Sigo con George McDowell. Cuando Jesús murió y los discípulos lo vieron, empezó, digamos, el cristianismo. Ahora, fueron 12 discípulos, tuvieron una muerte de mártires, y harían todo eso por una mentira. Ellos fueron testigos oculares. Y cuenta George McDowell, te reto a que encuentres 11 hombres en la historia que hayan muerto torturados por una mentira sabiendo que era una mentira. Si era mentira, ellos firmaron su testimonio con sangre, pasaron la prueba de la muerte. Y es preferible creer eso a capaz que creer en gente, ¿no? Decía él. Prefiero creerles a ellos y no a gente que no es capaz ni de cruzar la calle por sus creencias. Ahora, ¿y la iglesia qué? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia? Está bien, yo creo en Jesús, Dios, todo sí, pero yo lo busco en mi casa. ¿Por qué tengo que congregarme en una iglesia? Está mortal esto, ¿eh? Ya terminamos. Bueno. Una, porque si Jesús existe real, resucitó, vino a establecer la iglesia. Tiene sentido. Ahora, mucha gente que está como renegada del tema de iglesia es porque información. Algo le pasó con la iglesia. Ahora, busque una iglesia donde Jesús sea realmente el centro. Segundo, un lugar donde la iglesia local tiene la Biblia como manual y doctrina. Si se basan en dos cosas diferentes, ya no sería cristocéntrica. ¿No? Te la pregunta, ¿y por qué tantas ramas del cristianismo? ¿Y a qué iglesia voy? ¿Cuál es la correcta? ¿Por qué tiene que ser esta o esta? Pues si todos me dicen lo mismo. Donde realmente la Biblia sea el centro, el manual de la doctrina que se practica. Tercero, tienes una iglesia local donde los que allí se congregan están procurando vivir una vida santa. Cuarto, la iglesia local sana es aquella que brinda oportunidades de servicio a los creyentes que allí se congregan. Quinto, la iglesia local sana es una iglesia que manifiesta un genuino interés en el bienestar integral de los que allí se congregan. Sexto, la iglesia local sana es una iglesia que hace énfasis en el discipulado personal de la gente. Y séptimo, es una iglesia local sana, es aquella que da mucha importancia al evangelismo y a las misiones. La mayoría de la gente dice, yo fui a una iglesia y me defraudaron, y por eso como que no quiero creer en Dios. La mayoría no, casi todos tuvieron, el que tuvo una mala experiencia, o quizá, por ser muy fifí, me ofendí por todo, bueno, quizás se ofendió por todo, pero eso es lo que a veces hace que la gente no quiere la iglesia.
Así ya te pasé mucha información. ¿Por qué creer en la creación del mundo? ¿Por qué creer en el texto bíblico, en el contenido, en Jesús, en la resurrección? ¿Y por qué ir a la iglesia? ¿Y por qué quizás no fuiste? ¿Y por qué quizás tuviste o tenés una relación distante con tu padre y eso hay heridas internas que se manifiestan en una fe o en una falta de fe o en una fe dispersa a otra cosa? O quizá a mí la iglesia no me va. Yo en Dios no quiero creer porque no se adapta a mis creencias. Te invito a que lo pienses. Como te dije al principio, no es para convencerte de nada, solamente es para que analices otra información. ¿Y si Dios existe? ¿Y si realmente Jesús te ama? ¿Y si realmente no es lo que aparenta y hay otra cosa? Porque toda la historia, no voy a gozar la cifra. Te quiero compartir un texto que escribí yo hace muchos años. El autor es anónimo y dice así. Dice que, por último, ¿no? ¿Por qué creer en la fe? Dice, mira, nació en un pesebre. Un fulano de tal nació en un pesebre. Trabajó en una carpintería hasta los 30 años de edad. Luego, durante 3 años, fue predicador. Nunca tuvo un libro, nunca tuvo oficina, nunca tuvo casa. Nunca puso un pie en una gran ciudad. Nunca se alejó más de 300 kilómetros de donde nació. No tenía más credenciales que su persona. Mientras aún era joven, la marea de la opinión política se elevó en su contra. Sus amigos se alejaron. Uno renegó de él. Fue entregado a sus enemigos. Atravesó por un juicio injusto. Fue clavado en una cruz junto a 2 ladrones. Sus verdugos se jugaban al azar quién se quedaría con su única posesión cuando él aún agonizaba, que era su abrigo. Cuando murió fue bajado y echado en una tumba ajena, gracias a la piedad de un amigo. Ahora, 20 siglos fueron y vinieron, y hoy es, dice, la pieza fundamental de la raza humana y el líder del progreso. No exagero cuando digo que todos los ejércitos que hayan marchado, todos los barcos que se hayan construido, ni todos los parlamentos que se hayan deliberado, todos los reyes que hayan reinado unidos, no han afectado la vida del hombre sobre la tierra más poderosamente que la de esta vida solitaria. Parece que no hizo poca cosa Jesús en esos 3 años, sin embargo cambió para siempre. Y esos 12 discípulos que después también murieron, la vida del hombre sobre la tierra. Y todo esto sirve para que te pienses, si hay un Dios, que lo busques. Y si resucitó, y si está, y si te escucha en este momento, y si le pedís perdón por tus pecados y lo aceptás en tu corazón, simplemente pensá eso. El mensaje que siempre damos como iglesia es Dios te ama. Dios te ama, Dios existe y quiere tener una relación con vos. Pero como dice la parte de ahí, negar la existencia de Jesús o negar algo de esto que te compartí no hace que esto no sea la realidad. Simplemente demuestra que no hay evidencia que te convenza.